Y le picas grabar, hijito. Hola, ¿tú cómo estás? Yo soy Manuel Corta, bienvenido a mi canal de YouTube. Por supuesto que vamos a hablar de Guerra de Brochas, episodio 2. Recuerda que primero tienes que ir a ver el episodio antes de ver lo que en este video vamos a hablar, para que después echemos cháchara más a gusto, ¿ok? Y bueno, pueden notar algo nuevo en el fondo, y es que aquí tengo un dragón de alebrije que estaba haciendo hace como 10 años aproximadamente, si no es que más, y por algún motivo lo dejé arrumbado en un rincón y nunca lo volví a tomar. Entonces no tiene nombre este dragón. Si quieren ayudarme en los comentarios, pónganle un nombre para que podamos llamarlo de alguna forma, y voy a ponerlo así en mis videos para que sea una forma de presionarme a que lo tengo que acabar algún día. Entonces espero, si bien nos va, que con el tiempo ustedes vayan viendo el progreso en ese dragón y que no se quede blanco el resto de la vida. Pero bueno, muchachos, estoy súper emocionado. Traigo toda la energía a tope porque el episodio de hoy estuvo candente. Ahora sí, hubo cosas que estuve muy de acuerdo con los jueces, hubo cosas que no estuve de acuerdo con los jueces, hubo concursantes que me sorprendieron, hubo concursantes que yo esperaba más, pero sobre todo, quiero decirles que qué manera de mejorar en general todo el episodio. Para empezar, hoy en la tarde que vi en el Instagram que ahora el jurado era conductor y los conductores eran jurados, me pareció algo muy extraño, como que dije, ¿por? Pero ya viendo el programa debo decirles que es un gran acierto. Ahora estamos conociendo a los jurados de la semana pasada como conductores, a los que eran conductores la semana pasada ahora son jurados, y te da la oportunidad de conocerlos un poquito más, te da oportunidad de engancharte más con ellos, y yo creo que sobre todo como que cada quien te va hablando de su expertise. Ahora, algo que me fascinó es que desde el principio del programa te presentan a todos los creativos de este reality show, que son 7 personas, entre ellos los 2 conductores de la semana pasada y los 2 conductores de esta semana, y creo que ahora sí estuvo mucho más explicado quiénes fueron los creadores del proyecto, y me fascina, muchachos. A los 7 los quiero felicitar porque además de verdad me dejó como súper emocionado el episodio de hoy. Esto sí lo tengo que decir, mi conductora favorita el día de hoy fue Adriana Fisher. Yo no sabía que tenía esa chispa y ese ángel a cuadro, esa sonrisa, esa manera de conducir. Mis respetos, qué bonito lo hace. Pero hablando en general del programa, con lo que hablamos la semana pasada y ahora lo que vemos esta semana, creo que hubo mejoras a pasos agigantados. De por sí el programa ya me gustaba como estaba, ahora el programa me gustó mucho más. ¿Por qué? Porque la producción se ve mucho más pulida. Ahora sí la iluminación en los conductores y en el jurado está mucho mejor. Además que ahora el sistema de calificado es diferente, y ahora sí está bien explicado cómo es que calificaron a cada concursante, porque les dieron de brochazos. Entonces, el que tenga más brochazos, creo que el máximo de brochazos es 5 y el mínimo es 1. Pero mientras más brochazos, pues mejor está el trabajo. Mientras menos brochazos, pues es que le falta trabajar. Pero ahora está como muy claro. Ahora los jurados dicen inmediatamente cuántos brochazos tiene, y eso creo que me gustó bastante porque deja las cosas mucho más claras. Ahora, si tú viste el review de la semana pasada, lo que voy a hacer es que te voy a dar cuál fue mi top 3, cuál fue mi bottom 3, y te voy a decir cuál fue mi jurado favorito, que yo creo que se ganó el premio Mi Simpatía. Suscríbete. Y bueno, hablemos del tema de esta semana. El tema de esta semana fue transformarse en un icono de los 80s y 90s. Esto es de los maquillajes más difíciles que hay, porque no solamente te tienes que transformar en algo, sino que además te tienes que parecer. O sea, evidentemente la juez invitado, que fue Inky Cortés, es una experta en el tema. Basta con echarle una ojeada a su Instagram para ver la cantidad de maquillajes que hace, en la que la verdad es que el 99% de las veces se parece muchísimo. Ella ya domina la técnica de la transformación, por eso se me hizo muy adecuado que le invitaran en esta ocasión. Pero es dificilísimo, o sea, transformarte en alguien es dificilísimo, sobre todo porque tú ya tienes ciertas facciones y tienes que cambiarlas para que se parezcan a la persona. Ahora, el punto aquí, antes de que te dé yo mi top 3 y mi bottom 3, es que creo que es una competencia un poco injusta, porque hay personas que se parecen muchísimo al personaje que les tocó, hay personas que no se parecen nada. Entonces, evidentemente, mientras más alejado estás tú de la persona en la que te vas a transformar, es mucho más difícil. Ahora, también agregaron al criterio de calificación el cómo hicieron el video, la chispa que mostraron al presentar sus maquillajes. O sea, no sé, se me hizo como que hubo un cambio, y un cambio para bien. O sea, creo que estuvo muy padre el episodio de esta semana. Y para no hacerte el video más largo, porque tampoco quiero que dure las 1000 horas como la vez pasada,
¿Qué te parece que nos vamos al top 3? Bueno, mi top 3 esta semana estuvo sumamente complicado. ¿Por qué? Porque creo que todos los trabajos fueron grandes trabajos. Porque además, quien no tenía tan bien el maquillaje tenía una superproducción, y quien no tenía una superproducción tenía las pelucas y tenía los accesorios, y algunos hicieron escenografía. O sea, ¿qué onda con el trabajo de todos los participantes? Uno generalmente está acostumbrado a que este tipo de conflictos empiecen a pasar más cerca de la final, pero ya que estás en el segundo episodio y ves trabajos tan fregones, la verdad es que uno, me deja muy contento con todo el talento que hay en Latinoamérica, y dos, me deja muy contento con la elección de los participantes, porque todos me dejaron con la boca abierta. Pero bueno, con ciertos detalles, limpieza del trabajo y muchas cosas que ahorita vamos a platicar, es que escogí a este top 3. Y bueno, en primer lugar tenemos desde Chile a Angie Roa. Qué impresionante que de un episodio a otro yo puedo pasarla de mi bottom 3 a mi top 3, porque su trabajo fue impecable. Además, me sorprendió muchísimo que su transformismo también usó ampliar la frente con un prostético de látex, pero no se veía la unión. O sea, me acercaba así a la cámara para ver, no veía una sola línea. Además, se hizo injerto de pelo con látex sobre el mismo prostético, los accesorios que utilizó, el maquillaje que utilizó, el color de piel, las sombras, los delineados. O sea, cuando ves las fotos comparativas, es que ¿cómo le hizo? ¡Parece su gemelo! Angie, muchas felicidades por esta semana. Tu trabajo, qué limpieza. Creo que demostraste ser una máster en toda la aplicación y en toda la ejecución de tu maquillaje. Me dejaste sin palabras. Qué buen trabajo. Creo que lo único que podrías tomar como detallito es que si te fijas en la fotografía, su piel era más rosa y tu base estaba más hacia el amarillo. Pero vaya, o sea, en Latinoamérica es muy difícil conseguir bases rosas porque generalmente toda nuestra piel es amarilla. Pero vaya, es un detalle estúpido y es por porque la verdad estuviste espectacular. La segunda persona que voy a colocar nuevamente en mi top 3, Antonio Ramírez. Es que mira, esa desaparición de cejas, qué impresionante. Y luego, desde que empieza a colocar las luces y las sombras, ya era igualito a Cher. O sea, ni siquiera se tenía que poner la peluca para ser idéntico. Yo no sé si en este caso le favoreció mucho que le tocó una cara que es similar a la suya, pero cuando ves el trabajo final, un peinado así, pelucón como lo usa Cher, e hizo al final un lip sync con la voz de Cher, era impresionante. O sea, yo de verdad estaba así de, ¿cómo lo hizo? ¡Qué maestría! Porque además es un trabajo sumamente sutil. No se ve como muy transformado. Mis respetos para ti, Antonio. Hasta Jalisco te mando mis felicitaciones. Qué buen trabajo hiciste esta semana. Y debo decirte que me impresioné mucho porque aunque tu trabajo la semana pasada yo pensé que era de los mejores, dije, a ver si no le pasa que se queda como nada más encerrado en eso que ya vi. Y ahora me mostraste que también tienes todo un abanico de posibilidades. Y vaya, o sea, qué impresión el parecido del trabajo final. Y en el tercer lugar de mi top 3, me da muchísimo gusto decir que tengo a mi querida amiga Mónica Ibarra con su interpretación de Freddie Mercury. ¡Qué bárbara! Era un niño. O sea, yo lo estaba viendo, yo era un vato, o sea, era Freddie. Debo decir que cuando llego a dar clase de caracterización, de mis clases favoritas es cuando hacemos cambio de género, pero en este caso es que era impresionante el parecido a Freddie Mercury. Me deja muy contento su trabajo, porque además en el caso mío, por ejemplo, que yo conozco a Mónica desde los Face Awards, desde hace un chorro que estamos juntos en este camino, a veces es difícil decir comentarios que no son tan positivos. Entonces el hecho de que su trabajo ahora me haya dejado tan contento, tan emocionado, me da mucho gusto, y me da mucho gusto poderlo decir. Mónica, estuviste espectacular. Muchísimas felicidades porque tu trabajo me pareció impecable. O sea, eres Freddy. Está padrísimo todo lo que hizo con el piano, el vello en el pecho. O sea, Mónica, te la volaste esta semana porque además noté mucho humor en la forma en la que lo presentaste, y eso me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto como que te permitas jugar y que te permitas ser otra persona. Eso es básicamente lo que hacemos los actores. Entonces me gustó mucho verlo. Y si recuerdas, al final de este video te voy a decir quién de ellos tres se lleva para mí la corona del ganador. Y ahora nos vamos a la parte que no es tan bonita, que es fea, pero que también se tiene que hablar, que es mi bottom 3. Ahora sí me costó muchísimo trabajo poner gente en el bottom porque todos tenían cierto parecido con el personaje. Entonces escogí por ciertos detallitos que yo creo que fallaron
cambiaron. Y en el caso de los que desde mi punto de vista menos se parecían al personaje, que creo que es el propósito del reto de esta semana. Bueno, mi primer bottom es para... Me da mucha tristeza decirlo porque también lo sigo en Instagram, conozco su trabajo y en realidad es muy bueno, pero creo que esta semana no le favoreció. Y es Carlos Salazar. Entiendo por dónde iba su propuesta. Inclusive me fascinó el fondo que hizo, la presentación del video, cómo bailó como Britney, pero el maquillaje me pareció que el resultado estaba un poco sucio. Además, Britney en ese video en particular tiene la piel muy rosa, muy rozagante, muy chapeada. Los labios es un tono muy rosita y su presentación era completamente amarilla y se veía un poco opaca y se veía un poco pálida. Me impresionó que hasta el traje consiguió, y en verdad yo que he visto su trabajo creo que es un artista que tiene mucho que dar en el concurso. Simplemente creo que los retos que han pasado no le han favorecido en lo que él se especializa. Mi segundo bottom es para Víctor Hugo Hernández, y esto, híjole, no saben qué trabajo me costó ponerlo aquí porque en realidad hizo un buen trabajo. En el momento en el que él puso las luces de su maquillaje, yo ya me di cuenta que era Sylvester Stallone. Dije, ¿qué onda con lo parecido que está el maquillaje? Pero eso me hizo ver que si empezando el maquillaje se parecía tanto, cuando terminara de pulirlo iba a ser un parecido espectacular. Y lo que me pasó fue al revés. Siento que al principio estaba perfecto, pero se confió, yo supongo, en el principio que iba tan bien, y el final se fue ensuciando el trabajo y ya no quedó tan parecido a como podría haber quedado. Creo que su técnica es extraordinario. Creo que es un gran makeup artist. Simplemente me pareció que su trabajo fue un poquito sucio. Quizá creo que no debió haber hecho las sombras que hizo con negro. Creo que debió haberlas hecho con café, y después a lo mejor solo un toquecito de negro por aquí, un toquecito de negro por allá. La peluca también creo que no ayudó mucho. Pero vaya, o sea, de verdad el nivel de esta competencia está súper cañón, porque vas a terminar poniendo en el bottom a gente que es extraordinariamente buena. Entonces, desgraciadamente, mi segundo lugar en el bottom es para ti esta semana, Víctor. Bueno, en mi tercer lugar en este bottom es para Adriana Quintana de Chihuahua. Y esto en realidad, fíjense que cuando se estaba transformando dije, es un niño, es un vato, o sea, qué padre transformación. Pero me costó mucho trabajo ver quién era. Hasta que sacaron las fotos comparativas dije, ah, claro, es Travolta. Y sí podía ver los rasgos que eran de Travolta, que me llevaban hacia allá, pero siento que le faltó mucho pulir su trabajo. Creo que iba por buen camino, pero que le faltaron horas de trabajo. Por otro lado, su actitud en la cámara me encanta. También hizo su fondo de Staying Alive. O sea, me pareció bien su trabajo. Simplemente es difícil poner gente aquí en el bottom, pero pues sí, esta semana creo que le faltó tiempo. Entonces mi tercer lugar es para ti. Y ahora sí, el momento que todos ustedes están esperando. Vamos a ver, de los tres que son el top, brum, van a aparecer por aquí. Y para mí, quien gana esta semana es Antonio Ramírez. Es que de verdad, el parecido que tiene con Cher me dejó de qué onda con este cuate. O sea, yo no sé si era el maquillaje, yo no sé si es que se parezca, yo no sé si él eligió su personaje o si se lo dieron, pero para mí en transformismo la mejor elección fue él. Esta semana hubo un empate en el criterio de los jueces. Pusieron un reto para el desempate que fue hacer una base blanca y a ver quién aplicaba mejor. Yo creo que no deberían hacer así los desempates, sino que deberían basarse en el criterio del concurso, en lo que ya hicieron, discutir y escoger un ganador. Pero bueno, a fin de cuentas terminó resultando el mismo que yo creo que debió de haber ganado, que fue Antonio. Y es que su parecido con Cher podría ser su hermana. O sea, he visto drag queens e imitadores de Cher que no se parecen tanto a Cher como él. Y bueno, del bottom, quien para mí debió haber dejado el programa fue, tristemente, Carlos Salazar. Aquí yo no estuve de acuerdo con el jurado porque ellos sacaron a Adriana Quintana. Y yo creo que si comparas los dos trabajos, en este caso el trabajo que se queda hasta atrás es el de Carlos. Sin embargo, pasa esto que les digo. Yo no sé por qué no está brillando como yo sé que él puede brillar. Yo espero que esta semana él lo tome como una oportunidad para reinventarse y sorprender la siguiente semana y llegar a lo mejor hasta el top, porque creo que se lo merece, porque es un muy buen maquillista. Y yo quisiera que ya que se quedó este programa, podamos ver lo que de verdad es capaz y podamos ver su trabajo. Por otro lado, con Adriana me quedo triste porque siento que tenía yo mucho por ver de ella, aunque no vi. Pero bueno, así son estos concursos y alguien tiene que salir. Y tenemos por supuesto el premio Mi Simpatía para el juez que más chispa tiene. Y para mí, el juez que se lleva el premio Mi Simpatía de la semana es Aimee Aranda. ¡Qué bárbara! Esta personalidad que mostró esta semana, dura cuando tenía que serlo, pero sin ser grosera, y muy cálida y honesta cuando le gustaba un trabajo. Me parece que su personalidad como juez fue extraordinaria. Esta semana para mí se lleva el premio
mi simpatía, por supuesto por su personalidad y por los comentarios tan atinados que dio. Ya para cerrar el video quiero decirles que los cambios que vi del programa pasado ahora estuvieron padrísimos. El hecho de que meta comerciales de los patrocinadores en medio me parece súper buena idea para que conozcamos quiénes están patrocinando este concurso y conozcamos mejor a las marcas, porque como ellos dicen son marcas mexicanas y por lo menos las que yo he probado de las que están ahí son extraordinarias. Entonces está padre que les den un lugar para que también escuchemos más hablar de la marca. Por otro lado, me gustó mucho que hablaran un poco más de los jueces, así los vamos conociendo también un poco más y nos vamos familiarizando más con ellos. Y me fascinó toda la parte de entrevistas a los participantes. Ese inicio en el que les preguntaron qué opinaron del reto anterior, qué piensan de ese reto. O sea, padrísimo, porque además lo hace sentir mucho más un reality show y te hace engancharte con las personas. Me pareció fascinante escuchar hablar a los participantes de esa forma y conocerlos un poquito más. Te hace conocer al artista de verdad. Ya me muero porque sea domingo otra vez y por ver qué es lo que pasa en la siguiente edición de Guerra de Brochas. No dejes de checar mis otros videos en el canal. Suscríbete, dale like a la campanita y por supuesto que muchísimas gracias por quedarte. Te quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao! No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. Do you believe in life after love, after love, after love, after love? I can feel something inside myself. Really don't think you're strong enough now.